Ministro, yo voy a aprovechar que está el ministro para hacer algunas, más que pueden prender luces, que no hay presentación para que la gente se duerma ya. Voy a hacer algunos clips y comienzo por el primero. Escucho permanentemente a la ANIF, a Prodesarrollo, a Sofondos, constantemente, y a empresarios diciendo que en Colombia se tiene que aumentar la edad pensional y se tiene que disminuir el salario mínimo. Estas son dos posiciones contrarias a lo que este país necesita. No son para nada sustentables en el modelo macroeconómico de Colombia. El que hasta ahora va ganando las elecciones en Francia, al contrario, propone en un país que tiene ya una población vieja, como Francia, propone bajar la edad pensional a 60 en vez de 62 como está en Colombia. Y en Colombia, algunos que yo no sé qué le hacen eco, proponen aumentar la edad pensional, ministro, y disminuir el mínimo. Dos razones o tres para manifestar que no estoy de acuerdo y no comparto esa apreciación de Fedesarrollo y de otras entidades nacionales. La primera, están las estadísticas que usted mismo muestra. Colombia es un país en donde aparentemente trabajan 20 millones de colombianos y solo cotizan 6,5 millones a pensiones. El problema no está en la edad pensional, el problema está en que cerca de 13 millones de colombianos no cotizan para pensiones precisamente porque los empresarios que los contratan no garantizan esa seguridad social a esos trabajadores. O sea que Fedesarrollo, en vez de proponer bajar la edad, le debe proponer a sus asociados, a los empresarios, formalizar el empleo en Colombia, garantizándole a los trabajadores cotización a pensiones, cotización a salud, prestaciones sociales y salario digno. Si estuviéramos agotados como en Europa, con una natalidad de 1.3, contraria a Colombia, con una natalidad de 3.3, con un país joven, en donde solo el 12% de los colombianos son mayores de 60 años, uno diría, ese debate sobre la edad pensional cabe. Pero en un país donde el 87% de los colombianos están por debajo de 60 años de vida, de 60 años de edad, donde la tasa de natalidad, como ya lo dije, es 3.3, donde 13, 14 millones de colombianos no están cotizando, así se consideren empleados en las estadísticas que el Ministerio presenta, no es la salida de disminución de edad para pensionarse y no es la salida a argumentar disminuir salario mínimo. Salario mínimo, ahora que veo empresarios, el salario mínimo colombiano no es el más alto en la región, lo supera el salario mínimo de Brasil, Costa Rica, el mismo Argentina, Chile. Por lo tanto, argumentar que no se es competitivo porque el salario mínimo de Colombia es muy alto es perversidad también de quienes quieren no garantizarle trabajo decente a las personas. Trabajo decente es salario bueno, prestaciones sociales, estabilidad laboral. Trabajo decente no es disminuir el mínimo, no es aumentar edad pensional, no es quitar prestaciones sociales, no es disminuir horas extras nocturnas, señor ministro, y no es quitar los domingos parte de esos festivos que los trabajadores perdieron desde el año 2002 para acá. Ese es el enfoque general para los planteamientos que quiero hacer en el día de hoy, mi querido presidente del Consejo, doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. El segundo tema, modernización. Nosotros sí le dimos facultades al alcalde, pero en los discursos dejamos claro que no debe ser una modernización para atacar el empleo que ya se tiene, sino para formalizar el que hoy no está formalizado. No es para destruir empleo, no es para echar personas, sino para el contrario, formalizar lo que ya acabo de decir no está formalizado. Es en ese sentido, doctor Sergio Bustamante, que nosotros dimos facultades al alcalde de la ciudad de Medellín. Voy a poner varios ejemplos de formalización del empleo en Medellín. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos tiene una comisión accidental en ese tema. Carlos Ballesteros la trabajó con nosotros, Santiago Manuel Martínez
bueno, varios concejales, yo hago parte de ella, hoy la coordino yo. En Medellín hay varios ejemplos para poner. Los que no menciono no quiere decir que no sean importantes, sino que en aras del tiempo no los puedo poner todos. En salud, la ley es clara, presidente y ministro. Los médicos son o no misionales. Las enfermeras son o no misionales. Los bacteriólogos y los odontólogos lo son o no lo son. La respuesta es, son misionales, por lo tanto no debe haber ni en Metrosalud, ni en el Hospital General, ni en las ESES públicas, personas contratadas a través de terceros, en cooperativas, por buenas que sean, o en tercerización, o en contrato de prestación de servicios. Si Metrosalud, Sergio Bustamante, y el Hospital General necesitan 300 médicos al año, desde hace 10 años, año tras año, constantemente, esos médicos deberían estar en la planta de Metrosalud y deberían estar en la planta del Hospital General. No pueden seguir siendo contratados a través de terceros, y hacia eso debe apuntar también la modernización del Estado. Ese es el primer ejemplo, ministro, el campo de la salud. Segundo ejemplo, maestros. Yo no sé, ministro, si usted conoce que en el país hizo carrera contratar por cobertura para atender la educación de los municipios. Entonces un 70, un 75% de los maestros son vinculados por el Estado a través de las transferencias que envía la Nación y las diferentes secretarías cuando éstas administran la educación, o el departamento cuando los municipios no la administran. Y Medellín, atérrense, Santi, en cobertura de los 400.000 estudiantes ya están más de 80.000. Eso es sin contar Buen Comienzo, que son más de 70.000 muchachos, niños que están a través de cobertura. En educación entonces tenemos en Medellín, entre Buen Comienzo y educación, entre preescolar y 11, más de 140.000, doctor Juan Camilo Quintero, representante del alcalde, doctora Vera Cristina, más de 140.000 muchachos que hoy están estudiando con maestros contratados a través de procesos de cobertura. Ministro, ¿cómo se resuelve ese problema? No lo resuelve la región, lo resuelve el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, incorporando en las plantas de las secretarías de educación municipales donde estas lo administran, o en las departamentales, a los maestros que se necesiten, para que no se tenga que contratar maestros a 10 meses en contratos de cobertura, dejándolos a ellos 2 o 3 meses casi cada año por fuera de una relación laboral y por lo tanto sin ingresos. Y esto le corresponde al Ministerio de Educación, no les corresponde a la ciudad. Pero ahí también hay otro ejemplo, ministro. ¿Se necesitan o no las aseadoras en las escuelas? ¿Se necesitan o no los vigilantes en las escuelas? ¿Se necesitan o no las secretarias en las escuelas? La respuesta sí se requiere, sí se necesitan. Por lo tanto, el ministerio no puede seguir mandando a los municipios la plata para que desde los municipios se contrate vía cooperativas o a través de terceros o en convenios interadministrativos en el caso de Medellín cerca de 2.000 personas, Sergio Bustamante, para ser aseadoras, secretarias y vigilantes en las escuelas y colegios de la ciudad, con contratos pírricos, muchas veces violándole los derechos también a las vacaciones o violándole los derechos a la afiliación en seguridad social. ¿Cómo se resuelve ese problema, ministro? Que el Ministerio de Educación, en vez de mandar la plata a los alcaldes para que se contraten aseadoras, secretarias y vigilantes, incorporen las plantas de las secretarías de educación a estas personas que llevan años. Es que no son personas que trabajan 2 meses. Las aseadoras del municipio de Medellín, desde que el municipio cogió la administración de la educación desde el año 2002, trabajan en las escuelas. Las secretarias trabajan en las escuelas. Los vigilantes, hasta hace 3 años, personal de apoyo, y hace 3 años para acá, en un mico que en el Congreso crearon para poderle darle trabajo a las empresas de vigilancia, convirtieron el personal de apoyo de las escuelas y colegios en vigilantes de porterías, cuando el personal de apoyo, ministro, antes lo que hacía era que estaba en la puerta, pero también arreglaba el pupitre, o cambiaba el bombillo, o arreglaba la canilla
canilla que se había dañado, etc. O sea que ahí hay un problema que podría arreglar desde el Ministerio de Educación. Y ministro, antes de que se me vaya, escúcheme un tercero que es para el gobierno nacional. 80.000 madres comunitarias desde el año 87 y 88. 25 años mamándole gallo en el Congreso de la República, cada 2 años metiendo un proyecto de ley. Yo no sé si nuestro querido representante trabajó en ese tema para tratar de que les pagaran un salario mínimo. Siguen con beca 80.000 madres comunitarias cuando podrían perfectamente formalizarle el empleo a esas 80.000 madres. Hay mucho por hacer desde el gobierno nacional, pero también hay mucho por hacer desde el gobierno local. Señor ministro, puede retirarse, que yo continúo con otros ejemplos. Una moción de declaración. Por la venia, señor ministro, que La mitad de las madres comunitarias a la altura de hoy están cotizando en el sistema de pensión con el subsidio a la cotización por el Ministerio de Trabajo. Sí, pero hablo del salario mínimo, ministro. Yo le hablo de pensión, que es lo que corresponde a este ministerio. Perfecto. Pero lleve el mensaje, allá al gran gobierno. el ministro ya regresa a una reunión con el alcalde de Medellín para enterarse del proceso de modernización de la ciudad de Medellín. Bien, continúe, señor concejal Juan Humberto Rivera, le restan. Perfecto, presidente. Como queda delegado del ministro, el delegado de la Regional de Trabajo de acá, usted le entrega los otros aportes a esta discusión. Que tome nota. No que anote, porque anote ya me dijeron que no se puede hacer cuando se está frente a algo voluminoso. Entonces, pero sí que tome nota. Por ahí como que lo entendieron. Hay algo que el ministerio tiene que ayudar. Doctor Bernardo Lando, es que la venida del ministro es importante, y la regional del trabajo. No se puede aceptar como trabajo infantil el abuso sexual y la explotación sexual. Debe estar proscrito en Colombia que el trabajo en socavones de minas sea aceptado para menores de edad y que el abuso y la explotación sexual sean vistos por algunos todavía, yo diría que atrasados socialmente, como que ese es un empleo para los jóvenes. Todo empleo para jóvenes primero atenta contra la posibilidad de recreación de los jóvenes. Por lo tanto, el trabajo infantil debe ser rechazado desde esta corporación. Y el trabajo para menores, por allá cuando se acercan a los 17, 18 años, 16, 17, señor delegado de la Regional del Trabajo de Medellín y de Antioquia, debe garantizar prestaciones sociales y salarios dignos. Que muchas veces cogen a un joven, a un muchacho a trabajar en la minorista, en la mayorista, o en empresas de contrato de obra pública. Bernardo Alejandro hace varios años denunció cómo en una obra pública tenían menores de edad trabajando y trajo la foto. Es más, Sergio Bustamante, había una publicidad de la Secretaría de Obras Públicas en ese momento en donde con el casco eran varios niños promocionando el empleo en la ciudad, nosotros desde el Estado. Así que también manifestarle a la regional y al Ministerio de Trabajo que no compartimos para nada que se explote a los adolescentes y a los niños en esta ciudad, en este país, lógico que en este departamento. En salud podríamos poner varios ejemplos desde el sector privado. Saludcom, por ejemplo, paga a las auxiliares de enfermería 750.000 pesos cuando en el medio una auxiliar de enfermería está $1,5 millones. Con eso queremos decir 1.300.000, 1.400.000, queremos decir que las IPS públicas y privadas no pueden decir que su rentabilidad está a costa de salarios bajos en el sector y en el campo de la salud. No es pagándole mal a los médicos, a las enfermeras, a los bacteriólogos, a los odontólogos, a las auxiliares, al camillero, al portero, al que maneja la ambulancia, a la señora del aseo. No es con bajos salarios como una IPS puede hacer o debe hacer su rentabilidad,
o como una EPS va a lograr su utilidad y su ganancia en el sistema de salud de este país. Nosotros, para que le den ahora ese mensaje al ministro, si está viendo desde su cartera, que lo lleve como un mensaje al gobierno nacional. Medellín propende por una EPS pública o mixta, pero con unas condiciones fundamentales. La primera, presidente, es que el gobierno nacional entienda que tiene que subir la unidad de capitación para poder garantizar una buena atención y oportuna atención, y para poder que los empleados y los trabajadores del campo de la salud tengan trabajo decente, tengan empleo digno, tengan la seguridad social que el país y el municipio en este caso lo requiere. En estos últimos 2 minutos manifestar lo siguiente. El país tiene 45 millones de colombianos. De los 45 millones de colombianos, o un poquito más, de los 45 millones de colombianos aparecen trabajando 20 millones de colombianos. De los 20 millones de colombianos cotizan para pensiones 6,5 millones de colombianos, y para salud 8,5 millones de colombianos. ¿Podremos seguirle diciendo al mundo que el desempleo del país es solo del 12%, del 10%? ¿Podremos seguir afirmando con autoridad moral que en Colombia ya estamos casi por debajo de los 2 dígitos y entramos a 1 dígito? ¿Podremos seguir diciendo que los 14 millones de colombianos que no cotizan para pensiones tienen un empleo formal, tienen garantizado una finalización en su vida tarde a los 65, 70 años garantizada, una pensión garantizada? En Colombia, de los 6,5 millones de colombianos que cotizan para pensiones, solamente hay 1 millón de colombianos jubilados, y sin embargo Asofondos vive pidiendo reformas laborales tributarias para que a los escasos 6,5 millones de colombianos que tienen empleo formal se les castigue, cuando deberían garantizar más empleo decente para los otros 14 millones de colombianos. Es hacia allá lo que hay que reclamarle al sector empresarial, al sector privado y al Estado colombiano. Al Estado colombiano no se le puede seguir permitiendo que manifieste que para resolver los problemas pensionales de este país sea castigando a los pocos trabajadores que realmente tiene formalizado. Es formalizando el empleo de lo que hoy no tiene formalizado. Es garantizarle prestaciones sociales dignas a quienes hoy no las tienen, y es garantizarle a esos 20 millones de colombianos que trabajan, 13,5, 14,5, que 13,5 que no cotizan para pensiones, la posibilidad cierta, exigiéndole al sector empresarial, industrial y comercial del país, al componente económico del país, pero también al Estado, garantías para que el sector privado pueda invertir. Mil gracias a todos los que asistieron a este foro. Nuestra posición es filosófica, es ideológica, y va más allá de aceptar como simple premisa que se resuelven los problemas disminuyendo el mínimo o aumentando la edad pensional. Están equivocados de cabo a rabo quienes piensan de esa manera.